y en la universidad pues selección Antioquia de básquetbol. No es un hombre muy alto, pero era muy preciso en sus tiros libres y se forjó también una carrera deportiva. Llegó a jugar nacionales con la selección Antioquia y pues, paralelamente iba estudiando, como les dije, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, donde se graduó de abogado. Empezó una carrera que fluctuó entre el sector público y el sector privado. Trabajó con Cervecería Unión, que era una empresa del famoso grupo Bavaria en su momento, que ustedes reconocen muchas de las marcas, como la marca Pilsen, la marca Maltica, Malta, Clarita, muchas cervezas conocidas por todos, los jugos Tutti Frutti en su momento. Y esa fue su gran experiencia en el sector privado. Fue secretario general de Cervecería Unión durante muchos años, hasta el año 1991, donde ya eventualmente se dedicó más al sector público. Y sinceramente comenzó una carrera en el sector público muy interesante. Fue concejal de Sonsón, fue Contralor General de Antioquia en el año 1977, fue secretario de Hacienda de Medellín a finales de los 70, fue secretario, posteriormente fue congresista en el año 1982, fue representante de la Cámara hasta el año 90, se lanzó al Senado de la República en el año 1990, que le revocaron el mandato al Congreso de la República, del Congreso de la República en ese momento con la Asamblea Constituyente. En el año 92 es alcalde de Medellín, fue el alcalde más popular de Colombia, llegó su favorabilidad al más del 95%, en su momento terminó su gestión con el 95% de favorabilidad, de prestigio. Fueron las primeras encuestas de esas que se hacían en sus momentos de opinión pública sobre el mandato, sobre la gestión de los políticos o de los gobernantes de turno. Posteriormente fue embajador ante la Organización de Estados Americanos, fue senador de la República en el año 2002, presidente del Senado. Previamente llegó a ser durante unos días ministro de Comercio, en ese momento ministro de Comercio Exterior, era el cargo específico en ese momento, hablando del año 95 aproximadamente. Vivió en Estados Unidos un año, me estoy volviendo un poco, vivió en Estados Unidos un tiempo antes, después regresó a Colombia y fue el que lideró todo el proyecto que después se convirtió en Orbitel. Pasó al sector privado un tiempo después de haber sido alcalde, gerenció ese proyecto previo a su lanzamiento público, y él fue el que montó toda la empresa que es Orbitel, que hoy es UNE. Y ahí retomo, fue posteriormente embajador ante la Organización de Estados Americanos. En el año 2002 fue senador de la República con la votación más alta. En el año 2002 también es presidente del Senado de la República, que fue presidente durante un año. Fue hasta el año 2006 senador. Posteriormente, en el año 2007 se presentó a la gobernación de Antioquia. Es gobernador con una de las votaciones más altas en la historia de Antioquia, más de 800.000 votos. Lo refrendaron como gobernador de Antioquia. Y ese fue su último cargo popular en el año 2000, de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011. Cuando muchos ciudadanos le pidieron que se lanzara a la presidencia de la República, él no estaba en sus planes, en su momento, ser candidato a la presidencia, pero muchos le pidieron que se lanzara en el año 2014. Hace exactamente en esta misma época, hace 4 años, presenta su nombre como precandidato del Partido Centro Democrático. Era un movimiento ciudadano en ese momento, no era un partido político, y presenta su candidatura a la presidencia, al menos presenta su nombre, y 2 semanas después es privado de la libertad posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, con unas aclaraciones muy importantes que hay que hacer sobre el caso. Pero quiero entonces cerrar esta primera parte explicando cuál fue la experiencia política de Luis Alfredo Ramos en su vida pública y su vida privada. Tuvo todos los cargos, fue gobernador de Antioquia, fue presidente del Senado y Senado en 2 ocasiones, fue elegido con la votación más alta, fue representante de la Cámara durante 8 años,
en el área del Congreso de la República. Fue alcalde de Medellín en el año 92 al 95 con la mayor favorabilidad, e igualmente también como gobernador de Antioquia fue siempre el gobernador más popular en todas las encuestas de opinión que se hacían en el país. Fue embajador, fue ministro, fue contralor de Antioquia, es decir, un hombre con una vasta experiencia profesional pública y, como lo dije originalmente, sin ninguna mancha en su hoja de vida, sin ningún tachón, no fue sancionado disciplinariamente, jamás tuvo una amonestación siquiera. Fue un hombre que hizo transparentemente toda su gestión, favorito de la ciudadanía, y creo que ese fue un pecado, hombre con el fervor popular, el cariño popular, y fue lo que más le hizo daño, porque finalmente, y aquí comienzo entonces a empatar temas, después de ese gran paso por el sector público, por el sector privado, cuando lanza su candidatura a la presidencia, se vuelve para él y para nosotros como familia uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. Estamos hablando de la fecha del 28 de agosto del año 2014, cuando Luis Alfredo Ramos es llamado a pagatoria por la Corte Suprema, le ordena su captura, y pese a que él llevaba 2 años pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia ser escuchado en versión libre para contar algunos cuestionamientos, señalamientos que le habían hecho, pues la Corte Suprema 2 años se queda en silencio, lo apresa, lo toma, lo ordena su captura para interrogarlo, y desde ese momento pasó 3 años y 3 meses privado de su libertad hasta el noviembre 23 de 2016, una fecha que todo Colombia recuerda como el momento en que Luis Alfredo Ramos, después de padecer esa infamia, regresa nuevamente a su familia y al cariño de la ciudadanía. Eso es importante porque hay que marcar esa fecha fundamental y por qué Luis Alfredo Ramos es un perseguido político. Y voy a explicar 3 momentos claves de la historia política de Luis Alfredo Ramos. Primero, en el momento en que Luis Alfredo Ramos se lanzó en el año 2007 a la gobernación de Antioquia, en ese momento vino una mujer que es hoy senadora de la República a hacer unas denuncias sobre supuesta relación de Luis Alfredo Ramos con grupos al margen de la ley. En plena campaña a la gobernación, cuando estaba de primero en las encuestas, año 2007, repito, esta señora viene acá, pagada por la gobernación de Antioquia en su momento, a hacer proselitismo en contra de Luis Alfredo Ramos con mentiras y con falsedades. Tan es así que esta señora terminó siendo denunciada por injuria y calumnia por Luis Alfredo Ramos y tuvo que retractarse. Dijo que no tenía pruebas posteriormente ante los jueces de la República. Terminó diciendo que no tenía pruebas de ninguna relación de Luis Alfredo con grupos al margen de la ley. Estamos hablando del año 2007. Y Alfredo Ramos es elegido gobernador de Antioquia. Ese es el primer momento de política. La gobernación de Antioquia en su momento. Sumada a una supuesta analista que se creó con un libro supremamente pirata, como los jóvenes, no tenía ningún sustento técnico, simplemente con unas hipótesis de relaciones de personas, al margen de la ley, terminó viniendo a intentar ingerir en la candidatura a la gobernación de Luis Alfredo Ramos. El segundo momento es después, en el 2013, cuando Luis Alfredo Ramos anuncia su precandidatura presidencial con el fervor popular, cariño de la ciudadanía, le piden que sea candidato a la presidencia y 2 semanas después es privado de su libertad en un tema que ahorita hablaremos sobre los falsos testimonios, sobre las actuaciones judiciales, todo lo que sucedió durante estos 4 años que aún no terminan de pesadilla para una familia que ha sido honorable y decente. Y tercero, ahora nuevamente, cuando muchas personas quieren que Luis Alfredo Ramos sea candidato a la presidencia de la República, nuevamente aparecen un montaje, unas mentiras o al menos unos señalamientos que no tienen ningún tipo de asidero.
son 3 momentos y cada vez, año 2007, 2013, ahora nuevamente 2017, cuando Luis Alfredo Ramos tiene intenciones de aspirar a cargos departamentales como el de la gobernación de Antioquia 2007 o ahora presidenciales, nacionales en el año 2013 y nuevamente en 2017, aparecen falsos señalamientos, sin pruebas, sin testimonios, para acabar la reputación de un hombre que ha sido honorable, transparente, y repito, ese es el gran pecado de Luis Alfredo Ramos, haber sido un hombre que siempre ha tenido el fervor popular, el cariño popular, que ha tenido el respeto y la buena calificación de la ciudadanía, y eso para muchos que tienen intenciones políticas es supremamente grave. Ese es el gran temor. Luis Alfredo Ramos vuelve en este momento, en el 2017, a tener esos supuestos cuestionamientos cuando no hay ningún tipo de prueba al respecto, por ser simplemente un hombre honorable y un hombre que quiere servirle a los colombianos. Y ese es el temor de muchos que hoy buscan acabar con su reputación y su carrera política. Creo que es importante hacer esta introducción de cuál ha sido la vida de Luis Alfredo Ramos en el sector público, en el sector privado, cuál ha sido su trayectoria, cuál ha sido la razón por la cual ha sido perseguido por muchos que se han aprovechado de instancias judiciales para hacerle daño a su reputación, a su buen nombre. Repito, hoy, 4 años después de que en esta misma época, el 28 de agosto de 2013, hace 4 años en este mismo momento, se le intentó hacer una encerrona y hacerle un daño irreparable a una familia, pues nuevamente quieren, 4 años posteriormente, cuando se lanza nuevamente, o muchas personas quieren que se lance a la presidencia de la República, intentan minar la confianza de la ciudadanía. Y nosotros como familia y él como ser humano no vamos a permitir que las infamias, las mentiras rodeen procesos políticos en Colombia. No vamos a permitir que Luis Alfredo Ramos, otra vez, después de haber sido vapuleado e intentarle acabar su honra, y donde estuvo sin libertad durante 3 años y 3 meses, este momento no vamos a permitir más infamias, porque la justicia colombiana no se puede prestar para trapisondas como la que ya le ha sucedido, insisto, hace 4 años, y ahora nuevamente le quieren hacer ese gran daño. Esa introducción es muy importante para que ya nos adentremos en las honduras de los falsos testimonios, de los falsos testigos y de las actuaciones de la justicia durante ese mismo periodo. Creo que ahí hay un momento clave que tenemos que buscar cerrar esta historia macabra de persecución política a un hombre que ha sido honorable, un hombre que ha sido transparente, un hombre que, insisto, lo único que ha tenido es cariño de la ciudadanía, confianza de la ciudadanía, y ese es su gran pecado. Los pactos que ha tenido Luis Alfredo Ramos son con la ciudadanía, jamás con grupos criminales. Y adicionalmente quería aprovechar para pedirles un favor, y es, ustedes pueden compartir esta charla para que se replique a muchas más personas conozcan, igual a través de la página de Presos y Perseguidos Políticos, que está siendo compartida adicionalmente a través de las redes sociales de Alfredo Ramos Maya, del Facebook oficial de Alfredo Ramos Maya. Podamos hacer que más personas conozcan la verdad sobre el caso de Luis Alfredo Ramos, y estamos dispuestos a responder sus preguntas, sus inquietudes, después de hacer esta introducción. Yo no sé si ya existen preguntas en este momento. Podemos pasar. Diego Fernando Botero pregunta si Luis Alfredo Ramos puede ser en este momento candidato presidencial. Voy a hacer una pequeña propuesta, y es, vamos a hacer algunas preguntas, después voy a hablar ya específicamente de la experiencia de la familia, para que ustedes sepan qué sucedió con la familia mientras Luis Alfredo Ramos estuvo privado de la libertad. Quiero que conozcan muchos puntos. Vamos a responder unas 4 o 5 preguntas, y después posteriormente sigo contando la historia de qué sucedió con la familia, cómo fue la actuación, qué hacía mi mamá, mi hermano, qué hacía yo en ese momento, porque creo que es importante que se conozca la realidad de una familia que muchas veces no se conoce detrás, y mantuvimos mucho silencio y mucha discreción durante 4 años, y hoy hemos querido darle fin a ese silencio, porque no podemos permitir que las infamias sigan sucediendo en este país. Diego Fernando Botero nos pregunta si Luis Alfredo Ramos puede ser en este momento candidato presidencial. Y Diego, te respondo que sí. Luis Alfredo Ramos puede ser candidato presidencial por 2 razones fundamentales. La primera, porque es un hombre inocente, porque uno no necesita que la justicia diga que es inocente para hacerlo, y porque
es un hombre que no tiene ninguna mancha, ni ningún tipo de sanción. Esa es la segunda parte. Jurídicamente Luis Alfredo Ramos no tiene ninguna inhabilidad ni ninguna incompatibilidad para ser candidato presidencial y presidente de los colombianos. Así que, primero, yo creo que es el tema ético e interno de decir que Luis Alfredo Ramos es un hombre inocente y por eso puede ser candidato presidencial. Y segundo, porque la justicia no se lo impide y las normas no se lo impiden. Así que si él tomara la decisión de ser candidato presidencial, podría hacerlo, no habría ningún problema en ese sentido y yo creo que ya además es una decisión personal sobre si él quiere afrontar una campaña política. Él ha dicho que él quiere tener la absolución de la justicia, pero infortunadamente la justicia, después de que en marzo del año pasado se terminaron las actuaciones procesales y debió haber dado un fallo en el mes de abril, esta es la hora donde permanece en silencio y creemos que eso no solo atenta contra el buen nombre de la justicia, sino que, como todos los colombianos lo saben, pues se puede prestar para que en una campaña presidencial se agañe un candidato y él no ha querido, por respeto a los ciudadanos, lanzar una aspiración presidencial hasta que no exista el fallo absolutorio, que estamos completamente convencidos de que así será. Pero ¿cuál es el problema en el fondo? Que cuando muchos que utilizan la justicia como herramienta política aprovechan esa manifestación de Luis Alfredo Ramos, pues muchos harán fuerza para que haya silencio en la justicia. El caso de Óscar Arboleda es muy diciente. Óscar Arboleda falleció este fin de semana, el lunes festivo, hace unos pocos días. Óscar Arboleda Palacio estuvo 17 meses esperando su absolución y se mantuvo en silencio de la justicia. Y nos da miedo que suceda con Luis Alfredo Ramos, que empieza a pasar una gran cantidad de tiempo y se permanezca en silencio frente a las decisiones que son evidentes entre los ojos de la opinión pública de su inocencia y de su rectitud. Entonces, pues ya será una decisión personal de él, una decisión que muchos ciudadanos quieren que tome, que lance su candidatura presidencial, que se convierta en el próximo presidente de los colombianos, pero no ha tomado la decisión, sigue a la espera de que la justicia actúe con prontitud y repito, desde abril pasado debió haber habido un fallo absolutorio contra Luis Alfredo Ramos y hoy, ya a finales de agosto, después de varios meses de haber terminado su proceso, en marzo pasado, después de haber, repito, sido privado de su libertad durante 3 años y 3 meses, sin pruebas, como lo veremos posteriormente, pues ya es un tema, repito, personal, una decisión muy personal que él está desde hace días meditando porque se acaban los tiempos. En mayo es la primera vuelta presidencial y evidentemente si se mantiene el silencio de la justicia, que no debería ser así, pues posiblemente él repensará esa decisión que había tomado de esperar ese fallo absolutorio. Repito, Luis Alfredo Ramos es un hombre inocente y no necesita fallo absolutorio para que la ciudadanía crea en él. Creo que eso es supremamente importante y no tiene ninguna inhabilidad ni ninguna incompatibilidad para ser candidato presidencial y mucho menos presidente de la República. No sé si hay respuestas. Luis Alfredo Isabel Mejía pregunta si Luis Ramos piensa tomar acciones legales contra esta decisión macabra que está detrás de toda esta infamia, contra esa persona macabra. Yo no estoy viendo muy bien aquí. Un segundo. Para poder leer bien. Es que aquí se pierde un pedazo. Me excusan. Sí, la pregunta es si Luis Alfredo Ramos piensa tomar acciones legales contra la mente macabra que está detrás de toda esta infamia. Es decir, que este ataque no fue solo contra Luis Alfredo Ramos, sino contra Colombia. Pero esa montaña cambiaría el rumbo del país. Quizás hoy contaríamos otra historia. Isabel, muchas gracias por tu pregunta. Y debo decir que Luis Alfredo Ramos decidió abierta y públicamente decir que él no va a tomar acciones contra el Estado, que él no va a hacer a solicitar ningún tipo de indemnización frente al Estado. Él respeta a los jueces, él siente que los jueces fueron engañados en su buena fe, en su buen actuar, y por lo tanto, no respetando a los colombianos que pagan mucho dinero
1.2 billones de pesos fue lo que el año pasado los colombianos pagamos, los colombianos, de cuenta de las demandas contra el Estado, de su mal actuar. Pero Alfredo Ramos ha decidido que no va a emprender acciones judiciales contra el Estado, acciones judiciales económicas contra el Estado por los 3 años y 3 meses privado justamente de su libertad. Pero yo creo que sí hay que tomar acciones contra esas personas que fueron los grandes impulsores y promotores de los falsos testimonios. Hay un senador de la República, y no es secreto porque ya se ha dicho en los medios de comunicación, que se llama Iván Cepeda, que visitó asiduamente las cárceles en Colombia, buscando falsos testimonios contra Luis Alfredo Ramos, contra Álvaro Uribe Vélez, y hay muchas pruebas dentro del acervo probatorio que presentó Luis Alfredo Ramos donde se demuestra esa conexión, como este señor Iván Cepeda ofreció a muchos de los falsos testigos prebendas de todo tipo para que hablaran en contra. No solo, repito, de Luis Alfredo Ramos, sino de Álvaro Uribe Vélez y de otros líderes políticos. Y yo creo que hay que tomar acciones legales, porque ese cáncer de los falsos testigos se tiene que acabar. Aquí no puede haber políticos impunes de cuenta de esos malos comportamientos con el señor Cepeda, que, insisto, lo único que buscaba era acabar posibilidades políticas y todavía hoy busca acabar con posibilidades políticas de muchas personas honorables. El falso testimonio es un delito contra la administración de justicia. Y cuando se acaba la confianza en la justicia, empieza a minarse absolutamente la confianza en la democracia. Y creemos que hay que emprender acciones judiciales contra este individuo y contra los falsos testigos que él promovió. Muchos de esas personas con las que él se reunió tuvieron la valentía, la fortaleza de decirle que no. Y ellos hablaron dentro del proceso de Luis Alfredo Ramos, mostrando en qué momento se les acercó este individuo a ofrecerle todo tipo de dádivas y gabelas para que hablaran en contra de Luis Alfredo Ramos. No le importó. Una persona así es mala para la sociedad. Esos sí son los que deben estar privados de la libertad. Así que yo no sé si Luis Alfredo Ramos personalmente tomará acciones legales contra este señor, pero yo puedo asegurar personalmente que si no lo hace él, lo haré yo, porque como ciudadanos somos respetuosos de la Constitución, no podemos permitir que delincuentes en el Senado de la República, porque esos son delincuentes, promoviendo a otros, promoviendo falsos testimonios, promoviendo la mentira contra la justicia, porque socava la democracia y acaba con la credibilidad de los ciudadanos, más de la que ya hay en instituciones como la justicia. Delincuentes de esa calaña, instigadores a los delitos, tienen que pagar las consecuencias de sus malos comportamientos. Podemos seguir con la siguiente pregunta. Edison Tamayo pregunta si jurídicamente se puede hacer algo por la demora con el fallo por parte de la Corte. Edison, hay que ser muy claros en esto, y la justicia tiene unos términos para fallar y se cumplieron en abril pasado. E infortunadamente, decisiones de la Corte Constitucional dicen que no son violatorias del debido proceso, aunque lo deberían ser esas demoras en cualquier tipo de actuación judicial. Tristemente, tenemos una justicia que se ha autoalcahueteado esos silencios, y los que terminamos siendo víctimas de esos silencios son personas honorables como Luis Alfredo Ramos, sus familias, que estamos a la espera de que el buen nombre de él se vea resarcido prontamente, y que después de esa infamia de tener 3 años y 3 meses de privación de libertad, este es el momento en que no existe fallo, pues ofende evidentemente no solo a mi papá, no solo a su familia, sino que ofende realmente cómo debe ser la buena actuación de la justicia general. Así que, pues jurídicamente uno podría interponer tutelas, pero realmente ya la respuesta está dada. Ya existen muchas sentencias de la Corte Constitucional donde dice que no se viola el debido proceso por esos silencios de la justicia, pero creo que sí lo que se puede emprender es un gran camino de la opinión pública para hacerle presión a la Corte Suprema y para que tome un fallo en derecho,
como debe ser, sin ningún tipo de presión mediática, económica, política de ningún tipo, que se tome esa decisión de dar una sentencia absolutoria inmediata a Luis Alfredo Ramos, porque no existen pruebas, como bien lo dijo la Procuraduría General de la Nación en el cierre de los alegatos de conclusión en marzo pasado. Y más que jurídicamente, yo creo que hay que hacer es una gran invitación pública para que la opinión nos ayude, los medios de comunicación, de alguna manera presionemos a la Corte Suprema de Justicia para que cumpla con los tiempos, porque aquí no estamos pidiendo nada, uno tiene unos derechos, unas garantías procesales con los tiempos, pero infortunadamente, repito, la justicia se ha empezado a autoalcahuetear esos silencios y dejan el nombre y la reputación de la persona en vilo durante mucho tiempo, y así no debería ser. Eso mina la confianza en la justicia. Esperamos que la Corte Suprema actúe con prontitud, e insisto, eso se debe haber hecho en abril pasado. Desde abril pasado se debe haber dado el fallo absolutorio contra Luis Alfredo Ramos y todavía estamos a la espera del mismo. Siguiente pregunta. Juliana nos pregunta cuál fue el momento más difícil que han vivido como familia. Muchas gracias, Juliana, por la pregunta. Esto es muy difícil decir eso, incluso son pensamientos que uno no quisiera tener, porque realmente hubo muchas dificultades y también sea muy difíciles por un momento específico. Creo que para mí personalmente fue el momento en que en Bogotá, el 29 de agosto del 2013, llegó mi papá a Bogotá. Él se fue en un vuelo privado a presentarse ante las autoridades y yo tuve la oportunidad de verlo durante unos pocos segundos dentro de un vehículo, y le dije, sin que se me rompiera la voz, sin intentar llorar, porque yo soy muy poco llorón, intento llorar para mostrar fortaleza, pero en ese momento más desgarrador que vivo, le dije, papi, vamos a salir de esta, vamos a salir rápido y muy bien. Tal vez para mí personalmente fue el momento más duro verlo ahí, una persona que nunca había tenido ningún enredo judicial, verlo en la picota pública, en esa soledad de ese momento, verlo en esa falta de orientación, porque no tenía mucha claridad sobre qué iba a suceder, cuáles iban a ser los próximos pasos. Creo que personalmente fue supremamente difícil ese instante de ver sin ser capaz de prever lo que se venía, sin tener claridad, sin entender por qué mi papá, que es un hombre íntegro, tenía que terminar respondiendo por quién sabe qué tipo de acusaciones. Ese es tal vez un momento personal. Y como familia hubo muchos. Manuel Ramos, mi sobrino, nació aquí en Medellín mientras mi papá estaba privado de la libertad. No lo pudo conocer durante mucho tiempo, apenas después de varios meses que Manuel tenía edad para viajar en avión, lo pudo conocer en persona y no estar en el nacimiento de su nieto. Creo que fue un golpe muy duro. Elena, mi sobrina, nunca supo de la situación de su abuelo, nunca supo de la real situación. Le tuvimos que decir que lo habían trasladado a Bogotá a vivir, a trabajar por motivos de trabajo, y que por eso ella no iba a volver a ver durante un largo tiempo. Tenerle que decir mentiras a un niño por la infamia de falsos testimonios, por la infamia de un senador que los instiga, por una justicia que se vuelve lenta, y ahorita hablaremos del tema de los constantes aplazamientos de las audiencias de Luis Alfredo Ramos, de las actuaciones judiciales, que infortunadamente lo que hacen es restar confianza y minar credibilidad en la justicia. Pues creo que tenerle que mentir a una niña que hoy tiene 7 años, pero durante casi 4 años no entendía por qué su abuelo no estaba en la casa,
pues eso es un tema que jamás se lo desearía a uno, ni siquiera a su peor enemigo. Y lo sucedió con mi mamá, que cada semana tenía que abandonarnos aquí en Medellín, se iba muy juiciosa de viernes a lunes a hacerle visita a mi papá. Cada semana fue sagradamente a estar con él, con esa incertidumbre de qué iba a suceder. Creo que en general es una demostración de que la infamia de algunos, pocos, que insisto, solo tienen intereses políticos de acabar con la reputación y el buen nombre de un ciudadano honorable como Luis Alfredo Ramos, un hombre íntegro en su vida pública y en su vida privada, pues no tiene nombre. Entonces, como familia fueron muchos momentos. Personalmente, tal vez verlo ahí, verlo en esa soledad, verlo en ese momento de desorientación, es una imagen que no olvidaré. Y como familia, tener que mentirle a mi sobrina, no haber podido encontrar ese momento en que Luis Alfredo Ramos no pudiera estar, junto a Manuel, mi sobrino, su nieto, ver a mi mamá en esa desazón cada semana, tener que irse para Bogotá y volver tan golpeada, dejándolo cada semana solo. Es evidente que es un golpe muy difícil de reparar, muy difícil de asimilar, pero nosotros intentamos concentrarnos en el presente y en el futuro. Y por eso tal vez es tan difícil recordar momentos tan incómodos, recordarlos, nos concentramos en lo positivo, pudimos de muchas maneras reencontrarnos como familia, pudimos estar en muchos fines de semana, que eran los momentos en que podíamos estar juntos, pudimos estar muy unidos nuevamente. Antes creo que ayudó a fortalecer el amor de la familia, o ayudó a fortalecer la capacidad de unirnos, de evitar dificultades, de evitar discusiones. Al contrario, ayudó mucho a la unión familiar. Y pues hay que ver el lado positivo. Pese a la infamia, hoy tienen una familia Ramos mucho más unida, sobre todo combativa, luchadora, y no nos vamos a dejar intimidar ni amilanar de cuenta de intereses de unos pocos que solo le hacen daño a la democracia y que solo le hacen daño a la justicia. En este momento vamos a dejar de hacer preguntas para que nos puedas hablar un poco de la demora que tuvo el doctor Luis Alfredo Ramos durante estos 3 años y 3 meses privado de la libertad. Bueno, muchas gracias, y esto es muy importante que se conozca, porque muy pocas personas tienen acceso al día a día de un proceso tortuoso, un proceso complejo frente a la Corte Suprema de Justicia. Hay que entender que la Corte Suprema de Justicia tiene la posibilidad de investigar y acusar a la misma vez. No es un sistema entre partes como para cualquier otro ciudadano, sino que a los congresistas, y lo que a mi papá en su momento le sucedió es que él le imputan unas supuestas acusaciones cuando él era congresista, investiga y juzga a la Corte Suprema de Justicia. A cualquier otro ciudadano lo investiga la Fiscalía General de la Nación y lo juzga un tercero diferente, que es un juez con unas garantías procesales diferentes. Aquí la Corte Suprema es juez y parte, lo cual evidentemente es una desventaja frente a cualquier otro ciudadano que tiene. Cualquier ciudadano tiene 2 instancias, se enfrenta frente a la Fiscalía, tiene un juez. Aquí no, aquí la Corte investiga, acusa, y es en una única instancia, lo cual es violatorio de cualquier tratado de derecho internacional. Es supremamente importante que se tenga en cuenta eso. Entonces, es un sistema inquisitivo, como se conoce, no es un sistema donde hay riña y disputa entre 2 partes, sino que la Corte, que lo investiga a uno, es la que termina después acusándolo, lo cual es supremamente difícil entonces de cambiarles ese parecer, y es un temor que siempre tuvimos. Todo comenzó el 28 de agosto del año 2013, cuando después de haber solicitado más de 2 años de rendir una versión libre, como se conoce, Alfredo Ramos se le ordena su captura para indagatoria en ese momento. Se le
unos pocos días después de la ley de aseguramiento, solamente hasta el mes de abril de 2014, más o menos unos 6 o 7 meses después de su orden de captura, se le dicta resolución de acusación. Es decir, la Corte, actuando como investigador, decide ante sí misma pedir que el doctor Ramos se vaya a juicio. Y el juicio iba a comenzar en octubre de 2014. Unos meses después, repito, mi papá está desde agosto de 2013 privado de su libertad. En octubre de 2014 iba a comenzar ya su juicio, la parte de audiencias, de testimonios, de práctica de pruebas, etc. Y por una enfermedad del magistrado ponente en ese momento, que sufrió un ataque cardíaco, se aplazó para el mes de enero de 2015. Estamos hablando de que mi papá, un año y 4 meses después de haber sido privado de su libertad, no había tenido juicio. Seguía privado de su libertad. Comenzó entonces entre enero y febrero de 2014 de 2015, entre enero y febrero de 2015, comenzó el juicio. ¿Qué sucedía? Y esto es un tema muy difícil. Y empieza a retrasarse, a dilatarse el problema. Y si uno estuviera en su casa, con su familia, pues no tendría ningún problema. Nosotros nunca dijimos que no investigaran a Luis Alfredo Ramos. Dijimos que era inocente, pero que lo investigaran hasta la saciedad, que a nosotros nos interesaba que su nombre quedara de una vez por todas libre de cualquier duda. Pero en enero de 2015, como no se terminaban las audiencias, los testimonios que se habían pedido empezaban a aplazarse. Y no se aplazaban 1 o 2 semanas, no se aplazaban unos pocos días, empezaban a aplazarse con muchos meses. Entonces, si en febrero de 2015 no se acabaron las audiencias, los testimonios, se aplazaban para 5 o 6 meses después. Entonces, en junio de 2015 fueron los siguientes testimonios. Con algo muy importante. En febrero de 2015, Luis Alfredo Ramos pide unas pruebas adicionales, unas pruebas sobrevivientes, como se conocen, y es muy importante tenerlo en cuenta. En febrero de 2015, a los pocos días de haber terminado las primeras audiencias, pide unas pruebas sobrevivientes, y ya vamos a ver hasta cuándo vuelven a aceptárselas. Siguen los testimonios originalmente pedidos. En febrero de 2015 hay unas nuevas sesiones de pruebas. En octubre de 2015 unas terceras sesiones de pruebas, de testimonios, y repito, y reitero esto que lo dije. ¿Por qué pasaba? Porque no se terminaban los testimonios. Si se pedían los testimonios, por algún motivo no se terminaban, porque se alargaron los tiempos, porque las personas se ponían martes y miércoles y no se cumplían los tiempos, pues terminaban aplazándose varios meses. No eran unos pocos días, eran varios meses para posteriormente seguir. Pero si tenemos testimonios definidos para terminar en febrero de 2015, pues se aplazaron para junio 1, si seguía el tiempo, octubre de 2015, volvieron a aplazarse unos testimonios, seguían sucediendo. En noviembre de 2015, la Procuraduría General de la Nación pide a la Corte Suprema la libertad de Luis Alfredo Ramos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la Corte Suprema de Justicia niega en noviembre de 2015 la libertad de Luis Alfredo Ramos, solicitada no por Luis Alfredo Ramos, sino por la Procuraduría General de la Nación. Entre uno de los magistrados que firmó la privación de Luis Alfredo Ramos en la libertad en agosto de 2013, que firmó la resolución de acusación de Luis Alfredo Ramos en abril de 2014, que firmó en noviembre de 2015 la no libertad de Luis Alfredo Ramos, se llama Leonidas Bustos. Para que tengan muy en cuenta eso, que es un tema muy importante, algo que no se ha mencionado en ningún medio de comunicación. Pero seguimos con el caso, hablando de noviembre de 2015, y no se había terminado el proceso. Para enero, finales de enero de 2016, sigue el proceso. Y no se había en ese momento definido sobre las pruebas. Alfredo Ramos ya había sido desde febrero de 2015. En enero de 2016 sigue el proceso. No se había definido testimonios.
apenas se terminan esas pruebas que no se habían hecho, no se habían practicado las solicitadas en febrero de 2015, pues apenas en febrero de 2016 se aprueban, se le da vía libre a las pruebas solicitadas un año antes, y dice que es para junio de 2016, y Luis Alfredo Ramos seguía privado de la libertad. Entonces, si hubo privación de la libertad de Luis Alfredo Ramos, fue por la lentitud de la demora en los términos judiciales. No fue nunca porque hubiera dilación de parte de Luis Alfredo Ramos, al contrario, siempre se pidieron las pruebas en su momento, en el momento oportuno, y se aplazaba por la cantidad de tareas que tenía la Corte Suprema de Justicia. Jamás se dilató el proceso por parte de Luis Alfredo Ramos, porque él estaba privado de la libertad, no le interesaba en ningún momento dilatar el proceso. Estamos hablando que las pruebas solicitadas en febrero de 2015, apenas en febrero de 2016, fueron aceptadas y se practicaron en junio de 2016. Apenas se practicaron las pruebas solicitadas desde febrero de 2015, se practicaron apenas en junio de 2016, se aceptaron apenas y se aprobaron en febrero de 2016, pero pasaron 3 audiencias antes y nunca se le aprobaron las pruebas a Luis Alfredo Ramos. Seguía privado de su libertad. Y en noviembre de 2016, finalmente, de oficio, es decir, la Corte Suprema de Justicia vio que no existían elementos ya probatorios para permanecer, que Luis Alfredo Ramos permaneciera privado de la libertad, dice que puede ser libre, y por eso en noviembre 23 de 2016 toma esa decisión. Con un tema muy importante. El señor Leonidas Bustos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ya había salido de la Corte. Leonidas Bustos, que firmó la detención de Luis Alfredo Ramos, repito, en agosto de 2013, que firmó la resolución de acusación contra Luis Alfredo Ramos de la Corte Suprema en abril de 2014, que en noviembre de 2015 dijo que no podía estar Luis Alfredo Ramos con su familia libre, como había solicitado la Procuraduría, cuando en noviembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia decide que Luis Alfredo Ramos de oficio podía ser libre, no estaba el señor Leonidas Bustos. Supremamente importante tenerlo en cuenta, porque las acusaciones infundadas o los señalamientos infundados en este momento que Luis Alfredo Ramos vuelve a presentarse eventualmente en una campaña presidencial, el señor Leonidas Bustos estuvo las 3 veces que Luis Alfredo Ramos permaneció privado de la libertad y no estuvo el día que Luis Alfredo Ramos celebró la libertad de oficio por parte de la Corte Suprema de Justicia. Quiero contar esta historia con mucho detalle, porque 3 años y 3 meses permaneció privado Luis Alfredo Ramos de la libertad, entre agosto de 2013 noviembre de 2016. En las 3 veces que Luis Alfredo Ramos permaneció privado de la libertad, que hubo actuaciones frente a la justicia, estuvo Leonidas Bustos. Y cuando ya Leonidas Bustos se fue de la Corte Suprema de Justicia, Luis Alfredo Ramos, la propia sala penal, de manera autónoma, pidió o libró, ya no había razones para tener medida preventiva, nunca en condena, medida de aseguramiento a Luis Alfredo Ramos por ser un supuesto peligro para la sociedad, algo que nunca en la vida se le ocurriría a nadie. Pero bueno, eso ya es tema del pasado, pero la presencia del señor Bustos, del magistrado Bustos, en 3 ocasiones, cuando Luis Alfredo Ramos estuvo privado de su libertad, yo creo que es fundamental, y una sola vez, ya después, en noviembre de 2016, cuando el señor Bustos había salido el primer semestre de 2016 de la propia Corte Suprema de Justicia, es importante tener en cuenta, porque definitivamente ahí se puede empezar a atar cabos de cuál ha sido siempre la actuación transparente de Luis Alfredo Ramos en ese sentido, en ese proceso. Que aquí hay una pregunta de Daniel, que dice que tiene que ver Leonidas Bustos en este proceso. El señor Bustos fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia 8 años, del año 2008 hasta el primer semestre del año 2016. En todas las actuaciones en contra de Luis Alfredo Ramos firmó el señor Leonidas Bustos, y la única actuación que ha tenido a favor de Luis Alfredo Ramos la Corte Suprema de Justicia, que fue ordenar que se acabara la medida de aseguramiento en su contra en noviembre de 2016, ya el señor había dejado de ser magistrado muchos meses antes.
cualquier persona que tenga un poco de racionalidad entendería que el señor Bustos era uno de los principales obstáculos para que Luis Alfredo Ramos no saliera de su medida preventiva. Nosotros como familia estamos convencidos de que este señor jugó un papel macabro de alguna manera en el proceso contra Luis Alfredo Ramos. El señor siempre se obstaculizó la libertad de Luis Alfredo Ramos y apenas el señor Bustos salió de la Corte Suprema de Justicia, ese día pudo fluir con mucha más tranquilidad el caso contra Luis Alfredo Ramos. Alejandra nos pregunta quién es el abogado de Luis Alfredo Ramos. Alejandra, muchas gracias. El abogado de Luis Alfredo Ramos se llama Dagoberto Charri y es un abogado ya de muchos años de bagaje, profesor, académico, un hombre muy serio, un hombre de una gran reputación dentro del mundo del derecho, profesor, maestro académico, repito, que ya ejerce muy poco. Realmente él solo tiene unos casos porque ya es un hombre que está por encima del bien y del mal, y tomó el caso de Luis Alfredo Ramos desde principios del año 2016, ya hace un año y medio. Estuvo presente como abogado suplente al principio del proceso, después se volvió el abogado titular, y es un hombre que expresa la garantía de transparencia y honestidad. Es un hombre sin tacha en su hoja de vida, es un hombre supremamente serio y estudioso, y ha dado una batalla muy técnica, muy jurídica en la demostración, la comprobación de los falsos testimonios, de los cuales ahora hablaré rápidamente, de cuáles son los nombres y qué actuaciones ilegales tuvieron esos falsos testigos durante el proceso de Luis Alfredo Ramos. Y el abogado entonces desde el año 2016, desde el primer semestre, desde enero de 2016, es Dagoberto Charri, que repito, es un académico, un estudioso, un hombre supremamente honorable, que se ha pegado a las mejores formas del derecho para llevar un caso que a todas luces es una infamia en contra de Luis Alfredo Ramos, pero a llevarlo de una manera jurídica, respetuosa, con la Corte Suprema de Justicia y los 9 magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia, porque había una gran renovación de los magistrados durante todo el proceso de Luis Alfredo Ramos. Al principio, los magistrados se han venido cambiando. Hay 5 magistrados en los cuales nosotros, como familia, queremos creer que son bien intencionados, son los principales testigos del buen comportamiento de Luis Alfredo Ramos, por un lado, de la honorabilidad y la transparencia de su defensa, del buen manejo de las formas y maneras dentro del proceso judicial. A mí me gustaría que le preguntaran a los 9 magistrados de esta Corte Suprema de Justicia, los actuales miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte tiene muchas salas, una es la Sala Penal compuesta por 9 magistrados, que esos 9 magistrados dijeran y se les preguntara públicamente si han tenido alguna queja del comportamiento de Luis Alfredo Ramos como sujeto procesal de su abogado Dagoberto Charri, si han recibido algún tipo de injerencia o presión por parte de ellos. Les aseguro que esos 9 magistrados les podrán decir con toda claridad que jamás han recibido ningún tipo de presión de ningún tipo de Luis Alfredo Ramos, de su abogado o de algún tipo de persona. Creo que son personas. Hoy queremos creer en esa majestuosidad de la justicia. Estamos convencidos de que esos magistrados se rigen solamente por el acervo probatorio, por las normas del derecho, sin ningún tipo de presión económica, política, mediática de ninguna persona. Esos 9 magistrados son los testigos de excepción del buen comportamiento de Luis Alfredo Ramos y de su abogado, el doctor Dagoberto Charri. Si quieren, podemos ir a otra pregunta. Andrés Felipe Londoño nos pregunta, senador, para evitar futuros casos como el de su papá, ¿qué medidas debe tomar la justicia en cuanto a los falsos testigos y las medidas preventivas de aseguramiento? Esta es una gran pregunta de Felipe. Esto es un debate que se ha dado mucho, y especialmente el caso de Luis Alfredo Ramos y el de muchas otras personas, porque Luis Alfredo Ramos no es el único que ha sido víctima de falsos testigos. Hay nombres de personas muy prestigiosas,
como Luis Fernando Velasco, senador, Nancy Patricia Gutiérrez, senadora, el propio Sigifredo López. Son casos que han sido víctimas directas de falsos testimonios, pero también personas sencillas, personas que sin tener renombre han sido víctimas de falsos testigos en procesos de todo tipo, en procesos penales, personas que han estado privadas de la libertad por muchos años de cuenta de otros que se aprovechan de la justicia y le dicen mentiras. Nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo exigiendo, y este gobierno le quedó grande la tarea, pese a que prometió en junio de 2016, le prometió el ministro de Justicia en ese momento, Jorge Londoño, le prometió al país de viva voz, en plena sesión del Senado de la República, que un mes después, el 20 de julio de 2016, presentaría un proyecto de ley para vencer ese cáncer de los falsos testigos. Y hoy, agosto 24 de 2017, un año y 2 meses después de haber hecho esa promesa, este gobierno no ha tenido la capacidad ni la integridad moral de presentar ese proyecto de ley. Un gobierno falso y mentiroso. Pero creo que hay que tomar unas decisiones muy concretas. Nadie, debería ser privado de la libertad solamente con testimonios como prueba, o los supuestos testimonios como prueba de un delito. Debería tener una corroboración adicional con alguna otra prueba, documental especialmente, que pudiera llevar a una persona a ser detenida preventivamente, una medida de aseguramiento, para que una persona, cualquier colombiano, puede ser el criminal más terrible, pero si solo es basado en testimonios, esa persona, nadie debería ser privado de la libertad. No significa que no hubiera proceso, pero existen otras medidas de aseguramiento para garantizar la comparecencia de las personas a los procesos. A esas personas se les podría, por ejemplo, no permitir la salida del país, o tenés que presentar constantemente a la justicia, que cada cierto tiempo la persona tuviera que hacer presencia ante un juez para saber que está en el país y que permanece en el país. Hay brazaletes electrónicos que se le podrían poner a las personas para saber en dónde se encuentra en su momento. Pero la comparecencia de una persona a un proceso no debería ser únicamente, repito, basada en testimonios y medidas de aseguramiento preventiva de la libertad. La libertad, el bien más preciado, el derecho más preciado de los que tenemos los ciudadanos. La libertad no puede estar en juego de cuenta de unos testimonios. Debería, repito, corroborarse con otro tipo de prueba, especialmente documental, pero más testimonial únicamente para que una persona, y repito, pueda ser el criminal más tenebroso de todos que piensa en la sociedad, pero la libertad no puede ponerse en juego, porque se presta muy fácil a que personas oportunistas se aprovechen de esos supuestos principios de oportunidad y empiezan a decir mentiras de cualquier otro, porque la justicia va a intentar creerles para hacer caer políticamente a muchos. Nosotros creemos que para que una persona pierda la libertad debe tener una condena basada en un acervo probatorio muy serio, o si se va a hacer una medida de aseguramiento, se haga no únicamente con base en testimonios, sino que debería existir otra prueba adicional que corrobore esos testimonios. De lo contrario, que la persona pueda estar libre, pero dentro de un proceso judicial. Creo que es la única forma de evitar que personas honorables o cualquier colombiano terminen privados de su libertad, infamemente, como en el caso de Luis Alfredo Ramos, pero también de muchos otros. Personas de renombre como Luis Fernando Velasco, como Nancy Patricia Gutiérrez, o personas sencillas que han caído en las garras de falsos testimonios. Y felices esos falsos testimonios después terminan frotándose las manos cuando ven a otros en la cárcel y ellos sin tener que darle ninguna razón a la justicia. Una pregunta de Teresa de Jesús Marmolejo nos pregunta si creen ustedes que esto es una estrategia para forzar al doctor Luis Alfredo Ramos a recurrir a la JEP. Pues Teresa, es una pregunta muy interesante y nosotros tuvimos mucho miedo en su momento de que todo ese proceso que ya estaba suficientemente dilatado de alguna manera pasara a esa ilegítima justicia que se conoce como la JEP o la Justicia Especial
para la paz, entre comillas, porque de paz no tiene nada. La justicia, esa JEP es una herramienta de persecución política para opositores, para las fuerzas militares y para los empresarios de Colombia. Es lo más peligroso que le puede pasar a Colombia. Nosotros creemos que de alguna manera se intentó llevar el proceso de Luis Alfredo Ramos a esa JEP. Es que se fue dilatando y se fue retrasando la creación de la misma. Y yo creo que uno no puede aceptar una justicia legítima, una justicia parcializada, una justicia que va a buscar perseguir, nomás repito, opositores políticos, militares y empresarios que de buena fe en su momento pudieron ser extorsionados y los quieren meter a todos, en esa misma talego con los criminales más grandes de la historia de Colombia, que son las FARC, los narcotraficantes y terroristas más grandes que podremos conocer yo con la historia de Colombia. Nosotros creemos que aquí hubo mala intención en su momento. Se intentó ingresar de alguna manera a muchos perseguidos políticos como Luis Alfredo Ramos a esa justicia. Yo creo que la justicia legítima jamás la de reconocer. Y jamás, además, adicionalmente, aceptaríamos ningún tipo de cargo ni ningún tipo de presión de parte de esa justicia legítima. Así que, pues si esa era la intención, de alguna manera, de forzar a Luis Alfredo Ramos a ingresar a esa justicia ilegítima, pues primero no lo lograron en la práctica, y segundo jamás lo aceptaríamos, porque creemos en la justicia de Colombia, creemos que todavía puede existir majestuosidad de la misma, que la Corte Suprema actúa en derecho y que no va a estar... Los 9 actuales magistrados van a dejar presionar ni económica ni políticamente de nadie. Ellos son los testigos de excepción para lograr que la resolución de Luis Alfredo Ramos se dé de manera rápida, expedita, porque lo que están pidiendo los colombianos en pro y en aras de la dignidad y de la recuperación de la confianza en la justicia. La última pregunta de Julio César García nos pregunta qué acciones legales se va a tomar contra Iván Cepeda teniendo conocimiento que era la persona que se paseaba por las cárceles comprando testigos en contra de Luis Alfredo Ramos. Julio, muchas gracias por la pregunta. De alguna manera lo habíamos respondido previamente, pero sí Luis Alfredo Ramos, de alguna manera, en su grandeza, decide no tomar acciones contra ese senador, pues yo personalmente lo haré. Y por la magnificencia de la justicia, por el respeto que le debemos tener, pues creemos que esas personas que van a las cárceles a ofrecer dádivas, a comprar falsos testigos, a acabar con reputaciones ajenas, tienen que pagar y tienen que padecer el imperio de la ley y tienen que padecer todo el peso de la justicia. Así que pronto, si los Ramos no lo hacen y lo respetaré en su decisión personal, pues yo personalmente estaré tomando las acciones judiciales pertinentes de cuenta de esos instigadores, de esos engañadores de la democracia, las personas que buscan timar a la justicia y acabar políticamente a sus opositores, porque antes, yo siempre lo he dicho, antes tenían de alguna manera la dignidad de acabar con los rivales políticos de otras maneras. Ahora buscan deshonrarlos, acabarlos, dejarlos en la picota pública, y nosotros no permitiremos ni que el señor Cepeda ni ningún otro de esos instigadores de la justicia acabe con el buen nombre de Luis Alfredo Ramos y de su familia. Así que muchas gracias por esa pregunta, Julio César. Yo, para terminar, quiero simplemente hacer unas reflexiones personales sobre lo que ha padecido la familia Ramos, Luis Alfredo Ramos como persona y nosotros, personas allegadas a él, sus amigos, durante estos 4 años de infamia. La justicia tiene que ser el pilar fundamental de cualquier democracia. La justicia no solo ser alejada de cualquier presión económica, de comunicación, de ideologías. La política tiene que estar ciega ante
ese tipo de presiones. Cuando se quiere acabar con la honra de una persona, cuando se le priva de su libertad, cuando se le hace esperar y le dilatan las decisiones por tiempos y tiempos, se está jugando con los bienes más preciados de un ser humano. Luis Ramos ha tenido el cariño y la solidaridad de miles y millones de colombianos, y nosotros estamos eternamente agradecidos por esa confianza que nos han dado. Pero esto no se ha acabado. Una sentencia absolutoria que estamos esperando desde abril pasado. La honra y la libertad de Luis Alfredo Ramos están en juego. Hoy, agosto 4 de 2017, 4 años después de haber comenzado un proceso infame en su contra, momento en que todavía no ha recibido su absolución. Nosotros esperamos que se resarza la dignidad y el buen nombre de un ser humano excepcional, de un papá ejemplar, de un abuelo cariñoso, de un líder público como poco se ha dado en la historia de Colombia. Agradecemos el cariño y la solidaridad, pero especialmente queremos pedirles en este momento que alcemos nuestras voces para que la infamia no se nos perpetúe en Colombia. Porque Luis Alfredo Ramos es víctima de la infamia, de criminales que se aprovecharon de la buena fe de la justicia para acabarlo y no pudieron lograrlo. Unamos todos en este momento para que la infamia no permanezca y para que prontamente se logre la absolución que a viva voz y ante los ojos de la opinión pública más que evidente. Que la justicia actúe en derecho, actúe con base en las pruebas, y que los 9 magistrados de la sala penal, que son testigos de excepción del buen comportamiento de Luis Alfredo Ramos, puedan decir rápidamente que Luis Alfredo Ramos es inocente, Luis Alfredo no tiene pruebas en su contra, y víctima de un cartel de falsos testigos, instigado por algunos con simple intencionalidad política, que esos criminales jamás podrán en Colombia. A todos, muchas gracias por su presencia, por su participación, y que este documento que dejo hoy sea la base para que muchas familias que hoy padecen el fenómeno de los falsos testimonios también tengan la fuerza, puedan seguir que la justicia va a prevalecer, aunque algunos pocos quieran acabarla. Vamos a dar esta lucha hasta el último día de nuestras vidas, y nosotros, con el apoyo de ustedes, su solidaridad y su cariño, vamos a lograr salir prontamente de esta infamia, y que muchas familias que la padecen también puedan salir rápidamente de la misma. Un abrazo muy cariñoso para